Hola con todos, bienvenidos a este día sábado, a este live que hemos organizado con BMI. Les quiero dar la bienvenida a todos, mi nombre es Sebastián Martínez, soy cocinero, tengo eh, mucha experiencia en la comunidad japonesa y les voy a comentar un poco sobre el sushi. Una vez más, quería agradecer a BMI por la invitación. Y una vez más, bienvenidos a todos por este live que estamos haciendo conjuntamente con BMI. Ok, vamos a hablar sobre el sushi. Hola Estefanía, nos están saludando, ya estamos con gente conectada. Vamos a esperar un poquito a que toda la gente se pueda conectar. Les mando un saludo a todos. Estamos aquí ahora en vivo para todo el Ecuador y para toda Latinoamérica. Así que eh, qué chévere que estemos compartiendo. Vamos a compartirles un poco sobre esta información sobre el sushi como comida nutritiva. Eh, bueno, básicamente, ¿qué es el sushi? Hola Shirley, ¿cómo estás? Saludos. Les comento, ¿qué es el sushi? Ok, el sushi es una comida que viene del Japón. Es una comida que se ha hecho muy conocida por la globalización en los últimos años y ha tomado bastante auge en el mundo en general. Aquí en el Ecuador, durante los últimos años se ha ido volviendo más popular, más accesible. Antes era un poco tabú también, se podría decir, porque básicamente, ¿qué representa el sushi? El sushi, ok, el sushi parte de una cultura japonesa. Básicamente el sushi es una palabra, ¿no? Sushi quiere decir arroz y pescado. Esa es la base. Esa es la base en general de todo lo que es el sushi. Son dos cosas elementales, ¿no? El arroz y el pescado. El sushi es muy variado, es bastante variado. Tiene bastantes variaciones eh, que son bastante conocidas. Por ejemplo, la más conocida son los rollitos de sushi, que son los rolls o makis. El nombre técnico son makis. Entonces, esos son los más conocidos. Pero en general el sushi es muy diverso, muy amplio. Ahora les voy a explicar un poquito sobre los rollos, pero básicamente, como les digo, primero hablar un poco del sushi. Okay. Como les digo, lo básico, ¿no? En qué se basa el sushi es que viene del arroz y el pescado. Dos elementos importantes. Hola Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Como les comento, el arroz básicamente es lo más importante al momento de hacer el sushi. Eh, ¿Qué es lo importante de este arroz? ¿Por qué es nutritivo, se puede decir, en este caso, el arroz del sushi? Miren, cuando nosotros cocinamos arroz en casa, por lo general nosotros le ponemos aliños tal vez, o le sazonamos con la sal. En algunos casos se hace con aceite. Por ejemplo, acá en la costa es común hacer el arroz en paila, se usa aceite. Pero el arroz de sushi está cocinado solamente con agua, nada más. Se cocina con agua, entonces no interviene en ningún tipo de grasa, ningún otro tipo de cosas que le puedan alterar la consistencia, la textura del arroz. Nosotros estamos acostumbrados a cocinar un arroz acá en Ecuador y en Latinoamérica en general. Nosotros usamos un arroz tipo jazmín, que es un grano largo, ¿ok? Este arroz, este tipo jazmín es muy común acá en estos países latinoamericanos, donde es bastante el consumo del arroz. Pero el arroz japonés es un grano pequeño, es un grano redondo. Y es la particularidad del grano de arroz de sushi es que tiene bastante almidón, tiene bastante concentración de almidón. Eso es lo que le permite. Le permite poder cocinarse al grano de una forma, eh, ¿cómo les digo? Se cocina el grano, es suave, pero no se deshace. Tiene esa textura y es pegajoso. Es bastante pegajoso. Por eso es la particularidad del arroz de sushi. En el proceso que yo les voy a explicar para hacer el arroz de sushi, es muy fácil. La forma más fácil de hacerlo, yo les recomiendo es hacerlo en olla de presión, pero ya les voy a contar sobre eso.
Ok, entonces como les explicaba, el sushi básicamente se basa en el arroz y el pescado. Y también, como ya les explico la parte del arroz, ahora les explico la parte del pescado. Se ocupan bastantes pescados para hacer sushi. Los más comunes que se utilizan son el salmón, el atún, pero hay otros tipos de pescados que se pueden usar. La tilapia, se puede usar el róbalo, es un muy buen pescado. Podemos usar también lenguado, dorado, pargo. Son buenos pescados para hacer sushi. Existen otros tipos de pescados un poco más costosos, pero también son muy buenos. Por ejemplo, estamos hablando del hamachi, que es un atún de cola amarilla, que es muy bueno para comer sushi. Eh, Hay algunos beneficios de estos pescados. Por ejemplo, el salmón. El salmón es un pescado que tiene muchos beneficios. Por ejemplo, aporta bastante proteína. Y aparte de que es una muy buena fuente de proteína, tiene vitaminas. Tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene ácidos grasos, el famoso omega 3, que son eh, grasas saludables para el corazón. Ayudan a nivelar los niveles de colesterol. Entonces es muy buen pescado el salmón. Por lo general, en el sushi se comen los pescados crudos, porque esa es la parte, esa es parte de, de, en sí de este tipo de comida de la cultura japonesa. Se comen bastantes pescados crudos eh, y hay un poco de tabú en eso, pero les comento, o sea, en ciertos pescados, cuando uno come el pescado crudo, es muy beneficioso para la salud. ¿Por qué? Porque cuando uno está cocinando los pescados o cualquier tipo de proteína, se pierde el valor nutricional al momento de la cocción. Pero en el pescado, por ejemplo, el momento que nosotros comemos, estamos aprovechando al tope todos los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, todo lo que tenga esos tipos de pescados, en particular el salmón. ¿Cómo puedo sustituir, por ejemplo, el salmón? ¿Qué tipo de pescado puedo usar yo para sustituir el salmón? Podría usar, por ejemplo, tilapia. La tilapia es muy común acá. Es un pescado de agua dulce. Se puede encontrar fácil en cualquier supermercado, en tiendas. No es complicado conseguir tilapia, pero es una excelente opción. Y también tiene bastantes beneficios, ¿ok? ¿Qué más? Como les comentaba, esto es una este tipo de comida, eh, eh, los pescados en general no siempre se comen crudos, pero la mayoría de veces en ciertos rollos clásicos japoneses sí. Tenemos también los nigiris, que son las pelotitas de arroz cubiertas con pescado. También tenemos los sashimis, que son cortes, solamente cortes. Tenemos un mensaje. Muchísimas gracias, Liliana, te saludo, bienvenida. Em, Chévere poder compartirles esto para que puedan conocer un poquito más acerca del sushi. Y por qué también es considerada una comida nutritiva. Como les comentaba, entonces existen los sashimis, que son solamente los cortes del pescado. Por ejemplo, por decirles, un plato de sashimi en un restaurante variado puede tener cortes de salmón, puede tener cortes de tilapia, puede tener cortes de pulpo. En sí pueden ser pescados o mariscos. ¿Qué tipo de mariscos se puede consumir en el sushi? Son comunes, existen muchísimos. Por ejemplo, por nombrarles camarones, pueden consumir camarones, langostinos, cangrejos, se puede consumir conchas como la concha canadiense, se puede consumir, ¿qué más se puede consumir? Se puede consumir caviares, erizo. eh, Los camarones son una de las opciones más accesibles, podría decir. Y también es bueno, obviamente sí, hay algunos tipos de camarones, por ejemplo el camarón si no se lo puede comer crudo. Hay algunos que sí, por ejemplo el amaebi, que es un camarón de profundidad, ese sí se lo puede consumir crudo, pero por lo general las gambas, los camarones en sí, no. Eso sí se le tiene que cocinar. ¿Cómo se cocina un camarón? Fácilmente, agua hervida, cuando esté hirviendo, perdón, el agua, se coloca el camarón pelado, de sugerencia, y más o menos como un minuto un hervor y listo. Porque si es que no, tendría como, tiende a hacerse como duro.
pierde esa suavidad. Hola Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Como les comentaba, entonces esa es una opción para sustituir si es que no quiero usar, por ejemplo, un pescado, porque hay gente tal vez que no come, no les gustan los pescados, pero hay gente que obviamente ama los pescados, pero quiere, la gente que no le gusta los pescados, quiere buscar una opción para sustituir los pescados. Entonces, por ejemplo, el camarón es una muy buena opción. Ok, entonces voy a seguir. Yo les voy a explicar el día de hoy cómo hacer un rollito de sushi fácil, práctico, y para eso he traído algunos ingredientes. Les voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, como les decía, aquí tengo arroz de sushi, ¿ok? Este arroz de sushi, ¿ya? ¿Cómo lo cociné? Miren, es muy fácil. Lo que ustedes tienen que hacer es, primero, es lavar el arroz, ¿ok? Por decirles, ¿cómo estás? Bienvenida, Caro Rivera. Un gusto, chévere que estés acá con nosotros. Para cuando ustedes cocinen el arroz del sushi, ¿ok? Que es un arroz que se puede, ahora ya es accesible, se puede conseguir en supermercados. O sea, no es tan complicado como era antes, pero ahora sí ya es mucho más fácil. Para hacer el arroz de sushi, lo primero que tienen que hacer es lavarlo bastante. ¿Y cómo van a hacer? Es muy fácil. Por ejemplo, ¿cómo medir? Si yo no tengo para hacer una receta específica técnicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo podría... Hola, ¿cómo estás, Omar? No se escucha bien. Díganme si es que tienen algún problema o me están escuchando mal, porque podrían acercar un poco el teléfono, tal vez está un poco lejos, y ahí tal vez va a mejorar un poquito el audio. Creo que se pierde. Eso, ya. Perfecto. Entonces, como les decía, para cocinar el arroz de sushi, lo que hay que hacer es lavarlo bien. Vamos a lavar bien. Por decirles, ¿cómo mido? Lo mejor es, voy a coger una taza, entonces por ejemplo voy a escuchar, voy a colocar dos tazas de arroz, ¿ok? Con 2 tazas de arroz yo podría cocinar aproximadamente, me va a rendir para por ejemplo hacer unos 10 rollitos de sushi, ¿ok? Más o menos cada rollito de sushi tiene aproximadamente unos 100 gramos, de 100 a 120 gramos se ocupa para hacer un rollito de sushi, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es básicamente lavar el arroz al principio. Lo que primero hay que hacer es lavar el arroz bastantes veces, unas 4, 5, 6 veces. ¿Por qué? Porque como tiene bastante almidón, hay que limpiar un poco ese exceso de almidón que tiene el grano de arroz. Porque, ¿qué pasa si es que no le limpiamos bien? El arroz va a salir muy, muy pegajoso, ¿ok? Va a salir pegajoso y no va a ser moldeable, no se va a poder, va a perderse la textura del grano de arroz, ¿ok? Entonces es importante lavar bien el arroz, ¿ok? Podemos colocarlo en un tazón, con un poquito de chorro de agua, vamos lavando, escurrimos y repetimos el proceso. Una vez que ya tengamos el arroz bien lavado, lo que vamos a hacer es colocar en una olla de presión, porque es la forma más fácil de hacer el arroz, ¿ok? Vamos a colocarlo en una olla de presión sin el agua, ¿no es cierto? Escurrimos el agua y colocamos todo ese arroz en una olla de presión. Cuando colocamos el arroz en la olla de presión, colocamos exactamente la misma cantidad de agua. Hola Rosa María, ¿cómo estás? Nos escriben desde Colombia, desde Bogotá. Qué chévere. Te mando un saludo, un abrazo. Como les comentaba, entonces la forma adecuada es lavar el arroz y colocamos en la olla de presión. Si estoy haciendo, por ejemplo, 2 tazas de arroz, ¿no es cierto? Voy a ponerle exactamente 2 tazas de agua. ¿Ok? En algunos lados lo que hacen es ponerle un poquito más de agua, pero la receta más práctica es poner la misma cantidad que se usa de arroz, van a usarlo con el agua, ¿ok? Tapamos la olla de presión y llevamos a fuego alto. En cada cocina de cada casa es diferente, pero les recomiendo, pongan en la hornilla más grande, se podría decir, o en la que tenga más potencia, ¿ok? Obviamente si es que tienen una cocina de inducción o una cocina eléctrica, lo que tienen que hacer es poner al nivel alto, se puede decir, fuego alto.
Y con el fuego alto vamos a esperar hasta que la olla pite, la válvula pite, ¿ya? Cuando pite la válvula, más o menos van a pasar alrededor hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Va a pasar más o menos alrededor de unos 10, 12, 13 minutos hasta que pite la olla. El rato que la olla pita, vamos a bajar el fuego a lo más pequeño, ¿ok? En cocinas le decimos fuego corona. Entonces a lo más pequeño el fuego durante 10 minutos exactos. Sí, y dejamos en fuego bajo durante 10 minutos exactos. Una vez que se terminen esos 10 minutos, lo que vamos a hacer es apagar el fuego y vamos a dejar reposar ahí mismo la olla otros 10 minutos. Entonces aproximadamente el arroz de sushi tarda entre unos 30, 35, 40 minutos en prepararse, tomando en cuenta ya el lavado, ¿ok? Bueno, entonces una vez que ya se ha cocinado el arroz, se ha cumplido los tiempos, obviamente sacamos toda la presión que quede sobrando en la olla y sacamos el arroz. Tapamos la olla con mucho cuidado, destapamos la olla y sacamos el arroz y lo reposamos en un tazón. Ok, existen dos tipos de arroz para cocinar comida japonesa, ok. El uno se va a llamar shari. El shari es conocido por ser un arroz avinagrado. El arroz avinagrado los japoneses lo hacían más que todo para su conservación, porque antes no existía la tecnología, no existían refrigeradoras, entonces ellos descubrieron que avinagrando el arroz les podía durar, ¿ok? Pero lo recomendable es que el arroz de sushi se consuma ese momento. En algunos restaurantes dicen que el arroz de sushi tiene un periodo de unas 2 horas para poder servirse, ¿ok? Entonces es importante esos datos. Y eso es básicamente con el arroz, ¿ok? Para el vinagre de arroz es igual muy fácil porque hay recetas. La receta básica, la receta base para hacer un vinagre de arroz, vamos a ocupar vinagre blanco y vamos a ocupar azúcar y sal. Por decirles, por ejemplo, una taza de vinagre por unas 4 o 5 cucharadas de azúcar y una media cucharada de sal. Ok, si es un poquito cargado el azúcar, pero acuérdense que vamos a poner solamente un poco nomás de vinagre y es para darle el sabor. Ahora, si nosotros quisiéramos no ocupar vinagre, también se puede hacer, ok, no habría problema. Pero bueno, en algunos casos sí se utiliza el vinagre, ok. ¿Qué más voy a ocupar? Aquí yo tengo, por ejemplo, aparte de mi arroz, tengo algas nori, así se les conoce, nori, ok, porque el nori técnicamente es alga en japonés, ok. Entonces tenemos esta alga nori, que es como un papel, ya, prensado, pero es una alga marina, esto es una alga. Entonces existen igual diferentes tipos de algas. Por ejemplo, existe la alga kombu, que es una especie como de tallo. Imagínense un árbol que crece normal, una planta. ¿Cómo crecen las plantas? Igual en el mar, ¿ok? Debajo del agua crecen igual, a veces pueden tener raíces, pueden tener tallos, son como arbolitos, pero crecen debajo del mar. Entonces, estas partes de aquí son como las hojas, se podría decir. Obviamente ya están procesadas, prensadas y presentadas de una forma como una lámina. Entonces tenemos el alga nori. Y obviamente también tenemos millón propiedades como minerales, vitaminas que nos aporta el alga nori. ¿Ok? Tenemos salmón. Voy a ocupar salmón fresco para hacer mi rollito de sushi, que es un pescado fino. Me encanta el salmón, es muy bueno. Se puede comer de millón formas y en el sushi tiene un buen pegue. Tengo también un poco de tilapia. Como les decía, esta es una muy buena forma de sustituir el salmón. Y también voy a ocupar un poco de vegetales. ¿Qué vegetales voy a ocupar? Voy a ocupar pepinillo. El pepinillo lo voy a cortar un poquito en láminas. Ya les voy a enseñar. Y también tengo aguacate. Ok, un aguacate listo para este momento. Tengo unos tallos de espárragos que me van a ayudar también para hacer el rollito. Y para decorarlo voy a usar un poco de zanahoria. Esta zanahoria es rallada, ok. Existen ralladores especiales que son como de manivela, que es para hacer las decoraciones de zanahoria, ok. Ana María Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida, te mando un abracísimo. ¿Se puede cocinar el arroz en una olla tradicional? Por supuesto.
Claro que lo puedes hacer. Te doy un ejemplo. Tú pones las mismas cantidades de igual manera. Vas a lavar el arroz, vas a lavarlo, lo vas a escurrir, vas a ocupar la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de agua y vas a poner en una olla. Lo importante cuando uno cocina es entender que eh, puede influir algunas cosas en el proceso de cocinar, ¿no es cierto? La temperatura puede influir también el recipiente en el que yo estoy haciendo, la olla, si es que es una olla, un sartén. En este caso imaginemos que es una olla, no una olla tan grande, una olla mediana, ¿ok? Entonces lo que tú vas a hacer, Ana María, es simplemente el mismo proceso, pero vas a tratar de taparlo, ¿ok? Vas a tratar de tapar la olla, ¿ok? Y ejercer presión encima de la olla. Un ejemplo muy práctico, puedes poner un poco de papel aluminio encima, ¿ok? Y encima puedes poner un sartén, ¿ya? Entonces puedes poner un sartén. Se puede usar arroz bomba o arbóreo para sustituir el arroz para sushi. Nos pregunta Omar Andino. Por supuesto, el arroz arbóreo es una excelente opción para cocinar el sushi. Puedes hacerlo de la misma forma. Es más, yo podría usar arroz como les comentaba, el arroz tipo jazmín. Pero ¿cuál es el problema? Que el arroz tipo jazmín no tiene tanto almidón, entonces no se concentraría, no se haría tan pegajoso. Más bien lograríamos un poco llegar a ese nivel con el vinagre de sushi, ¿ya? Dato importante, dato importante, cuando ustedes cocinen el arroz eh, y el momento que le vayan a poner el vinagre, tienen que hacerlo cuando el arroz está caliente, ¿ok? Entonces sacan el arroz de la olla, ponen el vinagre y ahí sí lo pueden enfriar, ¿ya? Pero Omar, sí, sí puedes usar arroz arbóreo, que es un arroz también conocido para hacer risotto. Entonces sí puedes usar, no habría problema. Pero mientras trates de seguir este proceso. Terminando de la pregunta que me hacía Ana María, entonces si tú pones, por ejemplo, un ejemplo práctico, un papel aluminio, lo tapas con un sartén, lo que tú puedes hacer es cocinarlo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque, por ejemplo, en una olla de presión te va a pitar la válvula va a pitar y esto va a hacer que tú te des cuenta que tienes que bajar el fuego. Pero lo que puedes hacer es, como te digo, o sea, puedes poner un papel aluminio, un sartén encima y puedes fijarte que el momento que ya es como cuando la olla pitaría, vas a ver que alrededor de la olla empieza a salir como unas gotitas. ¿Por qué? Porque dentro ya está hirviendo el agua, entonces va a comenzar a salpicar. Y esa es una buena forma para darnos cuenta que ya está listo el arroz para bajarlo a los 10 minutos. ¿Ok? Entonces, siguiendo con lo que les estaba comentando, voy a ocupar estos vegetales, ¿ok? Que es el pepinillo, el aguacate, voy a ocupar la zanahoria, tenemos los espárragos, eh, y básicamente eso, con esto voy a hacer un rollito de sushi. Eh, Tengo, por ejemplo, unos datos muy interesantes. Por ejemplo, eh, los espárragos, por decirles, los espárragos son una muy buena fuente de vitaminas que nos ayudan. Entonces, como les decía, la parte nutricional de esto, que es básicamente este live, el enfoque, es ver las características de este tipo de comida, cómo nos pueden beneficiar. Y más que todo en estas épocas de pandemia, necesitamos cuidar la salud, la alimentación, subir las defensas y el sushi es una excelente opción. Aparte que es entretenido, podemos ocupar el tiempo, emplearlo para compartir en familia, podemos reunir a toda la familia en el hogar y hacer todos juntos. El sushi es un proceso súper divertido y a la final nos va a beneficiar por la alimentación. ¿Ok? Bueno, entonces yo ya tengo mis ingredientes aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un poco de espacio, ¿ok? Voy a hacer un poco de espacio. Voy a trabajar. Entonces voy a mover y voy a empezar a hacer la manipulación de los alimentos. Hoy en día en la cocina, bueno, ha cambiado bastante las reglas, ¿no? Todo ha cambiado. Todo ha cambiado en sí. Entonces es muy importante tener en consideración que tenemos que siempre estar con todas las superficies desinfectadas, sanitizadas,
para tener muy buen control sobre lo que vamos a cocinar, ¿no es cierto? Yo voy a limpiar un poco mi tabla con alcohol. Okay. El alcohol se seca rápido, entonces solamente es para estar completamente seguro. Y obviamente, como voy a manipular alimentos, ya me voy a lavar las manos. Bueno, ya me las lavé bastante antes de empezar. Bastante. Y me voy a poner un par de guantes, porque quiero manipular los alimentos, ¿ok? Ya no es muy recomendable usar guantes, ¿ok? ¿Por qué no es recomendable usar los guantes? Porque nos da como una falsa sensación de seguridad y pensamos que ya teniendo los guantes podemos ya estar mucho más seguros, pero no es así porque nos da una falsa sensación de seguridad y eso puede hacer que cometamos errores como tocarnos los ojos, la nariz, el rostro en sí, y eso es lo que no podemos hacer ahora, ¿ok? Entonces me estoy poniendo ya mi guante para poder manipular los alimentos de una forma... no puede ser, perdón, se rompió este guante. Voy a poner otro guante, aquí tengo otro, ¿ya? Bueno, lamentablemente tenía solamente un par de guantes, pero no hay problema, lo que tengo aquí, qué bueno. Entonces ya, ahora sí, tenemos que vernos unos guantes buenos para empezar a preparar el rollito, ¿ok? Saben que ahora es muy importante la seguridad, ¿no? Cuidarnos la salud, tenemos que estar 100% atentos, no bajar la guardia ni un minuto, para que todos podamos salir de este problema de la pandemia, que nos ha pegado bastante a todos. Entonces ya tengo mis guantes puestos, los acomodo bien para poder tener comodidad, que eso es básicamente también muy importante, ¿no? Tener la comodidad necesaria para poder trabajar en todo sentido. Listo, voy a poner un poquito más acá esto, ya. ¿Ya? Listo, entonces yo ya tengo puestos mis guantes y ya estoy listo para trabajar. Entonces, miren, esto no es, bueno, puede ser un poco complicado más que todo la manipulación del arroz, pero para poder manipular el arroz nosotros necesitamos siempre tener un poco de agua. Yo tengo aquí un tarrito con agua limpia, listo, porque esto va a hacer que yo pueda manipular mejor el arroz. ¿Okay? Como el arroz es bien pegajoso, va a pegarse bastante en las manos, ¿ya? Se va a pegar en las manos bastante, entonces a veces uno tiende a desesperarse, porque el arroz un poquito de agua, ¿ya? Para hacer mi rollito. Ok, este es el alga nori, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el arroz en el alga. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí tengo el arroz de sushi. Voy a colocar esto acá, que no quiero que se me riegue. Listo. Entonces, yo aquí tengo mi arroz de sushi, ¿ok? Si tienen, por favor, alguna pregunta, alguna duda, por favor, pregunten nomás. Listo, entonces aquí ya tengo mi arroz de sushi, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger y me voy a mojar un poco la mano. Mi objetivo no es como lavarme la mano, solamente es humedecerme la mano para que yo pueda manipular el arroz, ¿ok? Entonces voy a colocar aproximadamente una cantidad de unos 100 gramos de arroz. ¿De qué forma? Si ven el alga, ¿verdad? Aquí tengo un trapito limpio, justo para limpiar cualquier cosita. Entonces, aquí tengo mi alga. Voy a colocar el arroz de esta forma, ¿ya? Y con este ejercicio voy a ir expandiendo un poco el arroz, ¿ok? Bien, de esta forma, ¿ya?
Y yo he decidido dejar aquí un borde, ¿sí ven? Voy a dejar el borde para hacer el cierre del rollo. Entonces yo ya tengo mi arroz puesto en mi alga, lo voy a dejar aquí un momento. Aquí voy a limpiar mi tabla. Y ahora voy a cortar un poco de pepinillo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a cortar un poco la punta, ¿ya? Y voy a cortar un pedazo ahí. ¿Yo qué es lo que voy a hacer con esto? Claro, me estás haciendo una pregunta, perdón. Las algas, ya cuando abrimos el paquete, lo mantenemos en la refri. Las algas, te comento, verás. Cuando tú compras este tipo de algas nori, lo que haces es, tú les abres, ¿ok? Pero en ciertos paquetes te viene un como sobrecito. ¿Qué es este sobrecito? Esto les mantiene secas a las algas. El objetivo es que estén secas. Entonces lo que yo te recomiendo cuando tú compres las algas es que si abres el paquete, lo que hagas es, le cierres. Ciérrale completamente. Si ya no lo vas a ocupar, ciérrale o guárdale en una fundita o tápale con papel. Si tiene un cierre hermético lo cierras, pero lo importante para que las algas se puedan conservar bien es de que estén secas. Entonces no te recomiendo que las guardes en la refri, de hecho. Te recomiendo que los guardes en un lugar seco, temperatura ambiente, y así te van a conservar mucho mejor. ¿Ok? Entonces miren, yo tengo aquí un pepinillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a cortarlo con mucho cuidado, de esta forma. ¿Ok? Observen. ¿Ya? Hay un poco. Ahí nomás. ¿Ya? Con cáscara. Con la cáscara también. Ok, voy a ocupar de hecho la cáscara. Entonces, esto voy a cortarlo en tiritas bien delgaditas. ¿Ok? En la cocina este corte se le conoce como juliana o bastón. Entonces se corta así el pepinillo. El pepinillo es un alimento también que también tiene bastantes propiedades nutricionales para el sushi. Vitaminas, minerales, tiene potasio, tiene zinc, tiene algunas cosas que nos pueden ayudar mucho. Entonces cortamos el pepinillo con mucho cuidado para no cortarnos nosotros. Listo. Entonces yo aquí tengo mis bastones de pepinillo. ¿Ok? Entonces los voy a dejar aquí en el platito donde tenía el pepinillo mismo. Aquí van a estar un segundo. Ok. Listo. Tenemos nuestro pepinillo. ¿Qué más voy a ocupar? Voy a ocupar un poco de aguacate. Entonces voy a coger un lado que esté. El aguacate para el sushi es importante que esté al día o que esté ya listo. ¿Cómo sabemos? Lo podemos tocar suavecito, suavecito. Y si sentimos que apenas se puede, es que ya está listo. ¿Ok? Entonces este aguacate está justo listo para hoy. Vamos a ver, depende del color del aguacate. Uy, perdón, aquí había un poquito de pepinillos. Ya, entonces voy a cortar esto un poco. Aquí tengo. Y voy a ocupar este pedazo de aguacate, lo voy a pelar. Voy a quitar la piel. Ya. Y listo. Observen el color. Está lindo este aguacate. Ya. Hay que cuidar de no golpearlo mucho para que no se haga negro el aguacate. ¿Ok? Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es de este aguacate lo voy a cortar igual en bastones no tan delgados, un poquito más gruesos. ¿Ok? Miren. ¿Ya? Así. Es muy fácil. ¿Ya? Entonces lo voy a tener igual acá en el platito. Listo. Veamos la tabla. Siempre la correcta manipulación de los alimentos para estar seguros en la cocinada, ¿ok? Entonces, ok, miren, aquí tengo mi salmón que yo voy a usar.
Lo tengo ya, lo descongelé hace un momento. Y aquí está. ¿Por qué le pongo un papelito debajo? Es para que absorba todos esos líquidos restantes, ¿no? Una excelente forma para yo tener unas carnes, las carnes, sí, en refrigeración, es ponerles un poquito de papel absorbente debajo. Así no va a tener muchos líquidos y se van a conservar mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar, unas tiras de salmón para armar el rollito, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar desde acá, que es un buen lado. Entonces voy a cortar unas tiras, ¿ya? A lo largo, ¿ya? Y corto por debajo, por encima de la piel del salmón, ¿ok? Observen. Aquí tengo yo esta, un poco más, ¿ya? Miren. Entonces yo voy a cortar tiritas de salmón para poder seguir armando mi rollito. Entonces yo tengo aquí unas tiras de salmón, ¿ok? Voy a regresar el salmón acá al plato. Esto lo voy a colocar encimita. Ya, perfecto. Limpio mi tabla. ¿Ya? En la cocina, por lo general, usamos tablas diferentes para cualquier ingrediente. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a cocinar carnes, usamos una tabla roja. Si vamos a cocinar pollos, usamos una tabla blanca. Si usamos una tabla vegetales, tabla verde. ¿Sí? Porque tratamos de evitar lo que más podamos la contaminación cruzada. ¿Okay? ¿Qué es la contaminación cruzada? Cuando nosotros podemos contaminar una superficie, un ingrediente, ¿ya? Tocando otros ingredientes o otras superficies. Entonces, ok, ya limpié mi tablita para seguir trabajando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo con la tilapia, ¿ok? Voy a hacer lo mismo con la tilapia. Aquí tengo la tilapia y voy a cortar unas tiritas. Cortar 3 tiritas nomás, no voy a cortar mucho, ¿ok? 3 tiritas de tilapia. Entonces, lo voy a dejar aquí en el plato. Y ahora sí estoy listo para armar mi rollo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí tengo el alga, ¿sí ven? ¿Ya? Aquí tengo el alga con el arroz. Voy a poner de esta forma, dirigido hacia mí, ¿cierto? Lo voy a poner así y voy a poner... Perdón. Y voy a poner esto dirigido hacia mí, ¿ok? Entonces voy a colocar ahora aguacate, las tiras de aguacate que corté, unas 2. Voy a colocar los pepinillos, igual corté. Voy a colocar las tiritas de tilapia y las tiras de salmón. Imagínense todo lo que estamos teniendo aquí. Un segundo. Perdón, mil disculpas. Solo que ya. Como les digo, entonces tengo aquí el aguacate, el pepinillo, el salmón, la tilapia. Entonces ahora voy a cerrar el rollito. Me humedezco un poco la mano. Correcto. Y voy a empezar a cerrarlo, ¿ok? Imagínense todos esos nutrientes, todas esas vitaminas que están aquí. Actividad de cocinar. Lo podemos hacer en familia y así aprovechamos, aprendemos, conocemos, desarrollamos y nos cuidamos, que es muy importante, ¿ok? Entonces miren, observen. Tengo ya mi rollito, ¿ok? Hecho, o sea, ya envuelto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nosotros usamos para hacer sushi, esto es una esterilla. Esta es una esterilla de bambú que se le conoce como maquizo, maki rollo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
con esta estirilla simplemente voy a apretarle un poquito y a darle un poquito más de forma, ¿ya? En algunos restaurantes les gusta dar la forma cuadrada a los rollos. Es una forma clásica también. Claro, nos preguntas, ¿se pone solo en la mitad de la alga, correcto? Para que sea fácil. Si tú pones, si tú pones si tú le dejas un borde al alga sin al arroz, se te va a hacer mucho más fácil enrollar cuando estás haciendo este tipo de rollitos que son con el alga por fuera. Ahora, si tú vas a usar, un segundo, ahí. Si tú vas a usar un alga entera y si tú le vas a poner el arroz entero, ¿qué? ¿Cómo enrollas? Puedes enrollar usando el maquizo. Tú colocas el rollo aquí, lo pones al borde del final del maquizo y tú simplemente vas enrollando. Entonces esto te ayuda a enrollar, ¿ok? Para eso también sirve. Yo tengo ya eh, Pachita, en rango. ¿Podrías bajarle un poquito? Déjame ver si es que puedo. Ahí tal vez. Ahí se ve un poco más, ¿ok? Entonces, tengo mi rollito armado, ¿ok? Y se va a ver espectacular por dentro, van a ver los colores que va a tener. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cortarlo de la siguiente forma. Voy a humedecer un poco la hoja del cuchillo, ¿ya? Porque como el agua es muy buena para manipular el arroz, esto me va a permitir poder cortar mejor el rollo. Entonces, miren, para yo poder cortar el rollo, porque algo que es como complicado, se podría decir, cuando uno hace los rollitos, es que el momento del corte, ¿ya? El momento del corte, porque cuando nosotros enrollamos, ya le armamos el rollito, tenemos listo, pero el final, que es el momento del corte, se nos puede dañar. Entonces, ¿cómo se corta un rollo de sushi? Se abre los dedos, ¿ya? Porque con estos dos dedos yo cojo la mitad del rollo y con este otro dedo tengo la otra mitad. Entonces el cuchillo tiene que estar por debajo de los dedos. Observen. Humedezco el cuchillo la hoja y ahí sí. ¿Sí? Entonces ahí sí. ¿Ya? Hice un solo corte, ¿ok? Hay que tratar de no cortar así porque se nos... Y básicamente el sushi no es solamente la parte de la elaboración, sino es muy importante la parte estética. Por eso es un poco a veces cotizada este tipo de comida, porque es una comida que es muy estética, es muy bonita, es muy visual. Entonces eso también ha ayudado a que se haga más popular esta comida. Okay, entonces voy a seguir cortando el rollito, ¿ok? Este rollito yo lo puedo cortar en unas 6 piezas aproximadamente. ¿Observen? Perfecto. Miren esos colores. Entonces se ve bonito. Porque aparte de que se ve bonito, esto nos motiva, saludable, bastante sano y estamos cuidando nuestra salud. Ok. Yo tengo aquí mis otros cortes. Chévere. Entonces, este rollito queda bien cuando se lo decora. Miren, yo tengo aquí un plato. Ok. Plato largo. ¿Ya? Entonces cuando se lo decora es bueno y es aconsejable cuando hagan esto de ponerles a los rollitos inclinados, ¿ok? Porque así se ve el corte y la parte visual, ¿ok? Entonces voy a poner este acá y voy a seguir poniendo todo de acá de esta forma. Entonces esto nos permite presentar el rollito de una forma visual y elegante. Sushi como comida nutritiva, bastante nutritiva. Obviamente existen otras variedades de sushi, por ejemplo, mucha gente le gusta los rollos tempura,
¿Qué es el tempura? Es una técnica para cocinar ingredientes en aceite en profundidad, ¿ok? En inglés se le conoce como deep fry, quiere decir en una olla de aceite cocinar la tempura. La tempura no es tan fácil de hacer la tempura porque básicamente es el aceite y no es muy aconsejable, ¿no? Esa parte sí no es tan saludable porque el aceite está calentándose, se está quemando constantemente, entonces no es saludable esa parte, pero es una opción para los que sí les gusta, por ejemplo, comer rollitos tempura, ¿ya? Y son muy buenos, solamente que ahora estamos enfocándonos en la parte saludable. Entonces, me preguntarán, ¿y la zanahoria? La zanahoria simplemente voy a colocarla acá un poco, solo para dar un poquito de decoración, ¿ok? Bien, voy a colocar aquí un poco de zanahoria, ¿ya? Todo tiene que ser comestible, ¿ok? Y tenemos ya un rollito de sushi. Siempre es como lo del sushi. Es servirlo y acompañarlo con dos cosas elementales, que son el wasabi y el jengibre. Todo que aportan muchísimo. El jengibre. El jengibre es bastante recomendado porque es bactericida, es bacteriostático. Entonces es un ingrediente que aparte que aporta la comida, nos ayuda a combatir cualquier patógeno o cualquier bacteria que pueda estar ingresando en la comida, ¿ok? Entonces yo voy a colocar un poquito de jengibre, ¿ok? Y voy a colocar un poco de wasabi. El wasabi es una raíz también, un tubérculo, crece en la tierra, entonces ponerlo aquí un poco y, y listo. Observen, aquí lo voy a dejar, ¿ok? Mientras seguimos hablando del sushi. Entonces, como les decía, aquí tenemos ya un ejemplo claro de cómo podemos hacer comida nutritiva y, y de una forma súper entretenida, súper práctica, como el sushi. Aquí está un ejemplo muy claro. Tenemos, por ejemplo, ingredientes en un rollito. Tenemos salmón, tenemos la tilapia, tenemos, que es la parte de la proteína, ¿no? Siempre en la comida se habla de que un plato de comida tiene que tener tres cosas básicamente, ¿no? Carbohidratos, proteínas y vegetales. Entonces, vamos a ver. En este plato, ¿dónde está el carbohidrato? El carbohidrato está en el arroz. Cumplido. La proteína no solamente está en los pescados, básicamente, ¿no? Porque básicamente está aquí. Pero también tenemos proteínas en el aguacate, es una rica fuente de proteínas. Vegetales, miren, tenemos zanahoria, tenemos pinillo, tenemos el espárrago, ¿ya? Entonces, tengo aquí yo salsa de soya también, que es muy buena. Y también la salsa de soya también tiene bastantes beneficios para la salud. Por ejemplo, aporta proteínas, es una excelente fuente de vitamina 12, tiene selenio, tiene potasio, ácidos grasos, vitamina D. En sí, es muy bueno, ¿ya? Salsa de soya. La soya es, a veces en este tipo de comidas, vendría a reemplazar la sal. Es la forma en la que se consume, ¿no? Entonces, básicamente tenemos ya un rollito, tenemos la salsa de soya para degustar y, y hemos cumplido con todo un valor nutricional y elementos que nos van a aportar bastante en nuestra nutrición para mejorar nuestro sistema inmune, para mejorar nuestras defensas, para estar bien alimentados, para tener una buena digestión. Es muy recomendable, les recomiendo yo, es una excelente opción. Como les decía, existen eh, eh, bastantes variedades. Claro que sí, la salsa de anguila. La salsa de anguila es una salsa que a todo el mundo le gusta comer el sushi, ¿ok? Es muy rica, es una salsa dulce. Porque así como tenemos salsa de soya, como a la sal, ¿no? También tenemos salsa de anguila. Eh,
Omar, tú me dices, ¿a la salsa de soya se le mezcla con algo más para potenciarla o no? Ok, y después sigo explicando lo de la salsa de anguila que es un poquito más. Entonces, tú sí puedes, o sea, de hecho, el protocolo del sushi habla de que cuando tú comas un sushi, ¿no? Un rollito o un nigiri o un sashimi, lo que tú quieras, lo que dice el protocolo es que tú lo que tienes que hacer es disolver el wasabi en la salsa de soya, ¿no? Entonces pones un poquito lo que tú quieres del wasabi. Entonces pones un poquito del wasabi, lo disuelves en la soya y ahí puedes comerte tu rollito, ¿ya? Así disfrutar el wasabi. Y tú puedes hacer algunas variaciones. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Para hacer esta sopa bastante conocida que se llama ramen, que es una sopa igual japonesa, conocida por, por los fideos, ¿ya? Lo que se hace es hervir la salsa de soya con vegetales como apio, zanahoria, cebolla, ajo, jengibre, cebolla puerro. Entonces se le hace hervir la soya, entonces esa soya va adquiriendo el sabor de los vegetales. Entonces es una opción que tú puedes hacer. ¿Cómo hacemos salsa de anguila casera en casa? Bueno, la salsa de anguila, por ende, lleva anguila. La anguila es un pescado que se lo puede, eh, que se lo puede, ¿cómo se llama? Conseguir en agua salada, pero también existe el anago, que es como una anguila más pequeña de agua dulce, ¿ya? Pero no necesario, bueno, para hacer una salsa dulce de soya, ¿no? Porque si hablamos de salsa de anguila tendría que tener un poco de anguila, pero si en este caso quisiéramos hacer un sustituto, ¿ya? Porque la anguila es un poco costosa, entonces si quisiéramos hacer un sustituto, ¿cómo le podemos hacer? No hay ningún problema. Básicamente es salsa de soya, azúcar, agua y miel de abeja. Eso podemos usar. ¿En qué cantidades? Por decirles, no voy a hacer mucho, ya voy a hacer, eh, para poder conseguir una taza de salsa de anguila, voy a ocupar, por ejemplo, una taza de salsa de soya por 2 tazas de agua y aproximadamente 3/4 partes de taza de azúcar. Bastante azúcar lleva esa salsa. Esa salsa sí va a aportar bastante calorías, se podría decir, pero bueno, nada en exceso, o sea, lo importante es no hacerlo en exceso, ¿ok? Entonces sí podríamos considerar también que tiene su valor nutricional, pero bueno, o sea, básicamente es eso. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar esta salsa de anguila en casa? Ponemos una ollita, ponemos ponemos el agua, ponemos la salsa de soya y llevamos a hervir, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya esté hirviendo, ¿ok? Lo que se hace es colocar el azúcar, porque así se va a disolver mucho más fácil el azúcar, ¿ok? Entonces ponemos el azúcar, mezclamos, ¿ya? Y ponemos aproximadamente una cucharadita de miel de abeja, ¿ya? Para que le dé un toque de sabor. Y listo, dejamos reducir. Si estamos haciéndolo, esto va a tardar más o menos 1 hora, 1 hora y media en espesarse, porque esta salsa, para que llegue a tener su espesor, básicamente es gracias al azúcar, ¿ok? Esta salsa no ocupa ningún tipo de almidón que va a espesar, entonces se usa con el azúcar. Por decirte, la salsa teriyaki, ¿ok? La salsa teriyaki se hace con un fondo de huesos de pollo, vegetales, y a esa sí se le pone un poco de maicena para que espese, pero esta salsa de anguila no. Entonces esa es una opción para sustituir y hacer salsa de anguila en casa. Y le recomiendo porque la salsa de anguila es una de las salsas que se puede combinar con pollos, con carnes, con mariscos, con pescados, entonces es muy bueno. Shirley, nos preguntas, ¿cuáles son los más saludables, los tempura o los crudos? Los crudos 1000 veces más. Porque el rato que tú haces un rollo tempura, por decirte, la masa tempura básicamente es harina y agua. En algunos restaurantes le ponen huevo, ¿ok? Para aumentar el volumen.
Pero básicamente solamente es harina y agua. ¿Ok? ¿En qué cantidades? Por decirte, una taza de harina por una taza de agua, tal vez una taza y media de agua. Lo importante es que tenga una textura, es una masa líquida, ¿no? Entonces tú lo que vas haciendo es ponerle el agua y mezclas con la harina y después los ciernes para que no queden grumos, ¿ya? Pero tiene que ser como cuando haces una masa de crepe, consistente. Entonces, el rato que tú quieres freír algo, por ejemplo, vamos a hacer un pescado tempurizado, ¿ya? Entonces, se puede coger un pescado, una tira de pescado, lo pasas primero por harina, después por la masa tempura y ahí lo puedes freír. Entonces, el aceite cuando está caliente, ¿ya? El contacto de la tempura con el aceite hace que se reviente, ¿ya? Y se haga crocante. Entonces se cocina la masa, se cocina en aceite y se hace crocante. Pero yo no le recomendaría mucho. Bueno, te puedo recomendar que lo comas una o seis veces, pero hacerlo como dieta no es tan bueno porque a la final esos aceites que tú estás usando se van quemando. Imagínate si haces con algún tipo de apanadura, esto se va quemando, se va debajo y se sigue quemando y eso sí ya no es saludable. Entonces, no te recomiendo tanto los tempura, más bien los rollos crudos. Sí, em, ¿qué más? ¿Qué más nos preguntan? Eh, Puedo contar. Bueno, básicamente yo les invito a que lo hagan en casa. Hay un millón ahora, cualquier tipo de información sobre cómo hacer sushi. Hay en YouTube pueden buscar un millón videos, millón tutoriales. Como les digo yo, realmente, bueno, yo ya voy años haciendo el sushi y me he dado cuenta que sí, o sea, sí tiene su parte bastante nutricional, porque aparte que es una comida estética, ya de gran nivel, por la mano de obra, eh, tiene bastante valor nutricional. Estamos, o sea, por ejemplo, consumiendo los pescados, no le estamos haciendo una cocción, entonces vamos a aprovechar del salmón, aceites de omega, como las vitaminas, todo eso nos va a ayudar para los huesos, para el cabello, para la vista, la zanahoria. Entonces yo les invito a que lo hagan y, y que lo intenten. Los rollos tempurizados se los enrolla con el alga por dentro, ¿verdad? Para poderlos empañar posteriormente. No necesariamente. O sea, yo por ejemplo este rollo antes de cortarlo yo lo pude haber pasado por la harina, por la masa tempura y de una ya le pude haber frito. O sea, freído en aceite. Pero sí, de cierta forma queda un poquito mejor cuando los rollos son por fuera, el arroz. Cuando son por fuera del arroz, te recomiendo que los enrolles con el maquizo para que no tengas problemas del momento del cerrado. Porque en el sushi es como que un rollo que se abra no es tan chévere, se te desarma todo, ¿no? Y lo chévere de esto es de que tiene que estar compacto y bien cerrado. Y en eso interviene no solamente la cerrada, interviene el arroz, interviene los ingredientes. Por ejemplo, si yo hubiera querido hacer el rollo que hice con el alga por fuera, eh, debía haber puesto un poco menos de ingredientes porque la parte de la cerrada va a ser complicada. Entonces también tiene que ver eso, en la forma en la que tú pones los ingredientes. Ahora, si tú quieres hacer un rollo, por ejemplo, que el corte se vea bonito, que se vea lindo, vistoso, lo que tú tienes que hacer es tener un buen cuchillo, o sea, y el cuchillo filo, siempre. Eso es súper importante cuando uno hace este tipo de comida, y en general en todas las comidas, pero al menos en esta es bastante importante el cuchillo. Si tú tienes un cuchillo filo que está bastante con un buen filo, incluso es más seguro trabajar con un cuchillo que esté bien afilado que con uno que no esté tan afilado. Entonces, con el cuchillo filo tú puedes hacer un buen corte de pescado. Les voy a dar un ejemplo. Miren, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un sashimi de salmón, miren, por ejemplo, qué podemos hacer? Por ejemplo, miren, yo tengo aquí un plato, ¿verdad? Entonces yo les voy a dar un ejemplo. El sashimi es otro tipo de sushi, ¿no? El sashimi es como un sushi más tradicional, eso sí es bastante tradicional.
Entonces, por ejemplo, el sashimi, yo cuando hablo de sashimis hablo de cortes, ¿no? El corte. Entonces, por ejemplo, por decirles, yo ahorita voy a cortar unas salmón, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy mojando un poco el cuchillo para poder hacerlo. Pongo un poco la mano aquí, ¿ya? Esto va a permitir que yo tenga, que pueda calcular el grosor de lo que yo estoy cortando, ¿ok? Entonces, desde abajo la hoja, ya voy cortando una lámina, por decirles, ¿ya? Entonces, por decirles, entonces, por ejemplo, si yo quisiera cortar más láminas, ¿ok? Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más parejo, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy, por ejemplo, yo cortando los salmones, el salmón, en láminas, y estoy haciendo un carpacho, ¿ok? Omar nos pregunta, chévere, y cuando llegaron al parecer pasó el tiempo de entrega porque el aguacate estaba ya oxidado. ¿Qué tiempo en promedio sería ideal entre... eh, ya, ok, mira, eh, cuando tú pides sushi, ¿ok? Te puede llegar exacto, hay rollitos que son con el aguacate por encima, ¿ya? Eh, lo importante, claro, o sea, en este caso sería como que usar un aguacate que esté para el día, que no esté muy pasado. Si es que el aguacate está muy pasado, es mejor ocuparlo para hacer guacamole, por ejemplo, ¿ya? Eh, igual, voy a tratar de no desperdiciar nada, ¿no es cierto? La idea es como que tratar de ocupar ya guacamole. Al final el sushi, como yo, por ejemplo, podría encima de este rollito coger y servir el guacamole. No estaría desaprovechando. Pero en respecto a tu pregunta, yo pienso que cuando tú pides sushi, más o menos esto tiene que llegarte en una hora máximo, porque el proceso del armado, ya el proceso del armado, de la preparación, hasta que llega a tu casa, pienso que una hora, porque después se enfría. El sushi es cocina fría, pero no puede estar muy frío, porque el arroz en cambio es tieso, no da gusto. Entonces, eso que tiene que estar a temperatura ambiente. Pero sí, o sea, si el aguacate está negro, posiblemente te armaron el rollito con un mal aguacate, o tal vez fue el primer rollo que hicieron y lo dejaron pegando ahí. Cuando tú hagas este tipo de rollos, yo te recomiendo que lo que hagas es cubrirlo con papel plástico, porque si tú lo cubres con papel plástico, ahí no se te va a oxidar el aguacate. Entonces miren, por ejemplo, yo estoy haciendo aquí un carpaccio de salmón, ¿ya? ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces yo podría, por ejemplo, en este plato, podría ir cubriendo todo, una decoración en medio, y acompañarlo con una vinagreta, una salsa de vinagre, ¿ya? Entonces tendría yo ahí un, tendría un carpacho, ¿ya? De salmón, un corte tipo sashimi, ¿ok? Ese es un corte tipo sashimi. Y claro, existen algunos tipos de sushis, no solamente los rollitos. Los rollitos es el tipo de sushi más conocido que existe porque ya se globalizó, ya, esta comida. Pero por ejemplo, por decirles de un tipo de sushi bien tradicional, bastante tradicional, son los nigiris. Los nigiris son como pelotitas de arroz cubiertas con pescado o mariscos. Por decirles, les voy a dar un ejemplo. Yo voy a hacer ahora voy a hacer un nigiri, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Tal. Ya, lo puedo cortar con el cuchillo, lo puedo cortar. Eso no hay lío, ¿ok? Entonces yo aquí tengo la nori. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer este sushi que es bien tradicional, que se llama nigiri. Entonces, por ejemplo, me humedezco la mano y con mi otra mano voy a coger uno de estos cortes de salmón, ¿ok? Voy a coger este está bonito. Entonces, mira, esa es una técnica súper fácil. Bueno, no es tan fácil la verdad, pero con la práctica ya se vuelve más fácil. Entonces, cojo una pelotita de la coloco acá, hago presión de esta forma con mis dedos y ya simplemente
termino de darle forma. Ya. Aquí yo tengo un nigiri de salmón, tira. Y este sí es el sushi más conocido que existe en el planeta. Lo podemos ver en gráficos, en fotos, en dibujos. Entonces tengo aquí un de lo que es mi sushi. Entonces yo voy a coger un ratito y voy a dejar esto acá para que lo observen. Lo voy a poner un poco para que se pueda ver bien. Y aquí está el ejemplo. ¿Okay? Entonces yo les invito a que vean, investiguen, practiquen. Recomiendo que es nació en estas épocas donde necesitamos subir defensas, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro organismo, estar saludables. Y para eso es importante la alimentación en estos días. Aquí nosotros tener esa seguridad, esa tranquilidad. Y aparte vamos a poder tener todo lo que necesita nuestro cuerpo para ir combatiendo la pandemia. Y también es una excelente opción para poder compartir en casa con nuestros seres queridos, ahora que estamos todo el tiempo en casa, cocinar en familia, con la familia en general, arroz, ponerse a armar rollitos, pues, hacer variaciones. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta bastante el sushi con salmón, pero por ejemplo también me gusta bastante con camarón. Entonces con el camarón también lo que hago es pelar el camarón y cocinar. No le pongo, ¿verdad? Cuando como el sushi me gusta que la soya sea el- el- la parte que le aporte la sal. Y básicamente que les haya gustado, por favor, quiero mencionarles que nos visiten, pueden seguirnos en la página, consultar cualquier tipo de cosas relacionadas a la salud y también pueden seguirnos en la página de Sushi Lunch. Eh, Nos pueden seguir en Facebook o en Instagram con todo lo. Tenemos el servicio a domicilio, ahorita estamos haciendo, básicamente cubriendo el centro norte de la ciudad de Quito, Ecuador, y también estamos cubriendo lo que son Cumbayá, Valles, Valles, lugares un poquito que nos quedan un poco más lejos. Pero estamos básicamente con el servicio a domicilio, nos pueden escribir al 099-9905-914 y pueden dar como, nos pueden seguir en nuestras redes. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Esperen un segundo, solamente para que. Ya. ¿Cómo nos encuentran con este logotipo? Ahí tienen, Sushi Lunch. Pero los pueden encontrar Sushi Lunch en Facebook o en Instagram. De sushi que hacemos. Invito a que se alimenten sano, que se cuiden, que compartan en familia y muchas gracias por esta clase. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo a toda Latinoamérica.